El cual las familias se están rompiendo. De hecho, me llama la atención que ya hay una palabra que se le da a este tipo de familias y se llaman familias disfuncionales, ¿verdad? Donde a veces no está el papá, donde a veces no está la mamá, donde a veces hay otro tipo de parejas por ahí, pero creo que la idea original de Dios es varón y es hembra. Y dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí es donde encontramos el propósito específico de la familia de parte de Dios. Un hombre, una mujer. Y luego dice que se van a unir y van a tener hijos, ¿verdad? Y la idea de esta unión es que los hijos les sirvan. Pero realmente, les vuelvo a decir, en nuestro país estamos pasando por momentos en los cuales hay muchas familias rotas. Hay muchas familias que están siendo disfuncionales. Y hace tiempo platicaba con un amigo que se había separado. Y este amigo decía que no era un fracaso, sino que era una experiencia, ¿no? Y yo pues me quedé así como que no es un fracaso, ¿no? O sea, cuando nos casamos, no estamos casándonos pensando que al mes, a los años nos vamos a divorciar. Entonces, cuando un divorcio llega a una familia, a un matrimonio, no hay otra palabra que no sea fracaso. Es un fracaso. Ahora, no quiere decir que vas a ser un fracasado o una fracasada porque has pasado por esto, sino es que hay que llamar a las cosas por su nombre para saber contra qué vamos a pelear y de esos errores que hemos cometido poder aprender y no volverlos a cometer, ¿verdad? Porque los errores son los que nos llevan a eso, a fracasar. Pero hay personas que han fracasado una o dos veces en algún proyecto, pero terminan siendo personas de éxito. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que esos fracasos no marcaron su vida. Sí, les dieron experiencia, les dieron enseñanza, pero supieron decirle a las cosas como son. El hombre que inventó el foco, ¿verdad? Hizo muchos intentos y en cada uno de ellos fracasó, pero no se dio por vencido, sino que al final del día hoy contamos con luz. Hoy contamos con ese tipo de focos. ¿Por qué? Porque hubo personas que estuvieron insistiendo en algo. Entonces, familias rotas, restauradas por Dios, nos va a llevar a nuestro primer tema que vamos a ver el día de hoy, que lleva por nombre la violencia en casa, ¿verdad? Y para esto vamos a ir a nuestras Biblias a leer en el libro de Génesis, capítulo 4, del 1 al 10, lo siguiente. Y yo quiero compartírselos desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque quiero que sepamos, quiero que veamos que no todas las familias que están en la Biblia han sido exitosas. La Biblia nos habla de familias que tuvieron problemas y nos los deja escrito. ¿Para qué? Para que de ellas aprendamos. Es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para saber qué es lo que ha pasado con familias de parte de Dios y que han tenido problemas, han tenido fracasos, pero que han sabido salir adelante. Y para esto vamos a leer, como les decía, Génesis 4, del 1 al 10. Si ya lo tienen ahí y me quieren acompañar, la versión que yo traigo es un poquito diferente, pero ahí también la iban a poner en las pantallas. Y dice así: un hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y crió, y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín
se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando en el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Y el Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Esta historia no nos habla de otra familia, sino de la primer familia que estuvo sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos del Génesis, hablamos del principio, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios quiso poner orden en ella. Empezó a separar el día de la noche, las aguas de la tierra, empezó a decir que se crearan animales, que se crearan árboles, que se creara todo lo que hay en él. Pero al sexto día Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y Dios creó al hombre. Pasados los días, después de que ve al hombre solo, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y le presenta a Dios entonces a Adán, a la mujer perfecta, que era Eva. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, que ellos se unieron y entonces Eva quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo llamado Caín. Después se vuelve a unir a ella, queda nuevamente embarazada y da a luz a un hijo que se llama Abel. Entonces estamos hablando de la primera familia, estamos hablando de los primeros hijos que está registrado en la palabra de Dios, y ellos, dice que cada uno se dedicó a algo diferente. Caín dice que se dedicó a cultivar la tierra, y Abel se dedicó a criar ovejas, ¿verdad? Pero un día, quiero que noten esto. Versículo 3 dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Aquí vemos la primera muestra de ofrenda que se le presenta a Dios. Es la primera que está registrada. Esta primera muestra de ofrenda nos lleva a que cada uno, según lo que trabajaba, fue lo que trajo. Caín llevó los productos de la tierra y Abel lleva los productos de cuidar ovejas, o sea, animales. Pero aquí hay una diferencia. Y dice que Dios miró con mayor agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Y yo siempre lo he resaltado, lo que me llama a mí la atención es que el primero que decidió llevar ofrenda a Dios fue Caín, no fue Abel. Entonces, si ninguno de los dos sabía cómo llevar una ofrenda, ¿por qué Dios dice su palabra que miró con agrado o mayor agrado la de Abel y no la de Caín? Lo vamos a volver a leer. Y pasó el tiempo. Y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. ¿Cómo dice? Una ofrenda. Pero también Abel llevó al Señor, y aquí es donde está la diferencia, las primeras y las mejores crías de su oveja, de sus ovejas. Hay una gran diferencia entre una y las mejores. Cuando cuando se presenta alguien delante de ti con alguna necesidad, ¿qué hacemos? Es más, cuando pasa el canasto de la ofrenda, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿El más pequeño o el más grande? El más pequeño, ¿verdad? Una ofrenda. Una ofrenda. Hay personas que con anticipación
llevan su sobre a casa. ¿Qué hacen con ese sobre? Se lo llevan a casa y toman el tiempo para decir, esta es mi ofrenda a Dios. Y después de que tienen su ofrenda para Dios, entonces sí, vénganse los gastos, ¿verdad? Esto fue lo que pasó con Abel y Caín. Que Caín solamente le dio algo por darlo. Pero en cambio Abel se tomó el tiempo para decir, esto es lo mejor que tengo. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Mujeres, ¿qué es lo mejor que tienen en su closet? ¿Verdad? Porque yo no sé cómo le hacen las mujeres, pero dicen que no tienen ropa cuando sí tienen ropa. Dicen que no hay nada en las tiendas cuando tú las ves y dices, 3/4 de la tienda son de ropa de mujer y el otro cuarto es entre hombres y niños. ¿Cierto o no es cierto? Y salen las mujeres y dicen, no hay nada. ¿Por qué dicen que no hay nada? A ver, ¿porque no haya nada? Nada que les guste, exactamente. Porque están buscando lo mejor, ¿cierto o no es cierto? En cambio el hombre, ¿verdad? Puede haber una raquita con 3 pantalones y se lleva 2. Mira todo lo que encontré, ¿no? Y la mujer, ¿cómo le hiciste? Pues ahí estaban. 2, 3 raquitas, ¿cierto o no es cierto? Y rápido. Ahora, no es que no nos guste vernos bien, pero a las mujeres les gusta verse mucho mejor que nosotros los hombres. Prueba de ella es esta en la mañana. ¿Cuánto te tardas tú en arreglarte, varón? ¿Y cuánto tarda tu amada esposa en arreglarse? Tú en 2 patadas ya estás listo y ella todavía viene pintándose en el carro, ¿no? Y si le falta tiempo, ahí está el baño de las mujeres y tiene espejo y ahí le continúa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque buscan lo mejor. Esto siempre ha sido. Entonces, hay una diferencia entre ponte lo que sea y escoge lo mejor. Hay una diferencia entre una vez agarró Caín una ofrenda y hay una diferencia entre Abel escogió lo primero y lo mejor de sus ovejas. ¿Te estás dando cuenta qué es lo que agrada a Dios? No fue la cantidad, sino fue la calidad. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que nos lleva a una mujer que dio todo lo que tenía a Dios. Ahora, ¿era mucho lo que dio? No era mucho. No era mucho. Pero era todo lo que tenía. Y esa ofrenda agradó más que los que dan de lo que les sobra, aunque sea mayor cantidad, pero dan de lo que les sobra. Y esta mujer no dio lo que le sobraba, sino dio todo lo que tenía. No es la cantidad, es la calidad con la que presentamos nuestras ofrendas. Ahora, no es el tema las ofrendas. Pero eso nos lleva a que haya envidias y a que haya rencores dentro de nuestros corazones. Porque el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Porque era diferente. Entonces, una vez que pasa esto, dice lo siguiente: por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Puso muy mala cara. Ok. Entonces, antes de continuar, me gustaría decirte que aquí en nuestro país hay mucha envidia entre las familias. En nuestro país hay familias que se han dejado hablar por un testamento, por una casa, por un carro, por una licuadora. ¿Verdad? Era la licuadora con la que mi mamá molía el tomatillo y nos peleamos hasta por la licuadora. Hay mucha violencia. La envidia, los celos generan violencia. Entonces,
Vamos a entrar al punto número 1 de nuestro estudio, el cual nos dice que la violencia comienza en el corazón. La violencia comienza en el corazón, por eso leíamos Génesis 4:5, que Caín se llenó de celos, dice, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. ¿Verdad? Puso muy mala cara. ¿Te puedes imaginar la cara de Caín? Llegar y presentar su ofrenda y de repente llegar a ver a su hermano Abel que presenta otra ofrenda y que Dios diga, me agrada más la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Y qué fue lo que pasó con Caín? Puso muy mala cara. Y dice que Dios se da cuenta de eso, ¿no? Y ahorita vamos a continuar, pero ¿cómo está tu cara? No la que Dios te dio, sino la que pones, ¿verdad? La que Dios te dio, pues ya te la dio, o sea, ya. Yo veo y digo, ay Señor, ¿por qué no me diste otra nariz, no? ¿Por qué no me diste otra cara menos redondita, no? Y me van a decir, deja de comer. Bueno, sí, está bien. Pero siempre he sido de cara redonda. Esta cara, lo único que va a pasar es que se va haciendo más viejita. Pero si ustedes ven fotos mías de niño, van a ver que tengo la misma cara. La misma cara, no he cambiado. Pero de repente ya me salió bigote, me salió barba, me están saliendo algunas arrugas, ya se me empieza a pintar el vello blanco. O sea, ha habido cambios, pero sigo pareciéndome a cuando era niño. Mi cara no cambió, pero mis actitudes sí demuestran que mi cara puede ser presentada de diferente manera. ¿No les ha tocado ver? Ahorita ya es muy difícil ver este tipo de cosas, pero antes sí. ¿Alguien ha llegado a una casa y saquen el álbum de fotos? Cuando llega el novio, no, la novia y la mamá dice, ay, te voy a enseñar las fotos de cuando Pedrito era chiquito. Y yo así como que, ¿Qué te encuentras en esas fotos de esos álbumes? Bebés bichis. El que no estaba contento en la boda y sale con cara de enojado. ¿Cierto o no es cierto? Hoy en día ya no sale de eso. ¿Por qué? Porque las editamos, porque esta no me gusta, la borro. En aquellos entonces era la foto como salía y lo siento. No había chance de verla ni hacerle zoom. Como salías. Y ahí es donde veíamos nuestras caras. Ahí nos dábamos cuenta si la suegra estaba de acuerdo con la boda o no. Nos dábamos cuenta de muchas cosas en ese tipo de fotos, porque tu cara demostraba lo que por dentro estabas sintiendo. Y la cara de Caín demostró que no le había agradado que la ofrenda de su hermano haya agradado más a Dios. Lo que para unos causa agrado, para otros causa molestia. Cuando Dios se agrada de lo que tú estás haciendo, a otras personas les está desagradando lo que Dios te está reconociendo. Y nuestra cara lo dice. ¿Y por qué Él? ¿Y por qué Él si yo? ¿Verdad? Esto fue lo que estaba haciendo Caín con Abel. ¿Y por qué Abel y no la mía? Entonces su cara demostró que no estaba contento con lo que Dios estaba haciendo. Lo vuelvo a leer, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Muy mala cara. Y la pregunta es, normalmente, ¿cómo está nuestra cara? Hay personas que las ves de lejos y las ves y ya te estás riendo. ¿Por qué? Porque vienen riéndose. Y hay otras personas que las ves de lejos y te escondes. ¿Por qué? Porque está enojado. Entonces, tu facción, lo vuelvo a decir,
ya Dios te lo dio, pero cómo la expresas es otra situación. Y Dios se dio cuenta que la cara que estaba poniendo Caín no era la que él le había dado. No era esa cara. Entonces, cuando nosotros tenemos celos en nuestro corazón, empezamos a sembrar o empezamos a dejar que crezca una raíz de amargura. Y la palabra nos dice que no dejemos en nuestros corazones raíces de amargura. Pero cuando hay enojo, cuando hay celos, se empieza a crear raíces de amargura que nos llevan a ser violentos. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí es donde empezó esa raíz de violencia en el corazón de Caín, a través de los celos, a través de decir, ¿por qué él y no yo? Punto número 2. Dios siempre te va a advertir antes del desastre. Porque así como Dios está a la puerta y está llamando, déjame decirte que también está el pecado. Dijo Jesús, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ora para que no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque tu alma está siendo pedida constantemente para ser zarandeada. Esto quiere decir que el enemigo te quiere tentar constantemente. Entonces, Dios siempre nos va a advertir antes del desastre. ¿Por qué? Porque el pecado también está a la puerta. Génesis 4:7. Cuando Dios ve la cara de Caín, le dice lo siguiente: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Si tú hicieras lo bueno, y esto viene a reforzar el por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Porque Caín buscó quedar bien antes que adorar. Cuando nuestra adoración es más por querer quedar bien que por adorar, nuestra adoración no está siendo vista con agrado. Cuando nuestra ofrenda está siendo más por quedar bien que por agradar a Dios, nuestra ofrenda no está siendo bien, no se ve con agrado porque lo queremos hacer más por quedar bien que por agradar a Dios. Cuando nuestra ayuda está siendo más por quedar bien que por agradar a Dios, no se ve con agrado. Por eso Dios le dice a Caín, si tú haces lo bueno, si tú lo haces bien, las cosas van a ser diferentes. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Si hicieras lo bueno. Y aquí quiero hacer una pausa, rápido. Hay que tener cuidado de saber qué es lo bueno, porque la Biblia nos advierte esto y dice que van a haber tiempos en los cuales lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y hoy estamos viviendo esos tiempos en que creemos que las cosas malas son buenas. Estamos en esos tiempos en el cual si tú expones la verdad de la palabra de Dios, ya estás mal. Porque la Biblia es anticuada. Tienes que actualizarte. Tienes que pensar de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y si nosotros vamos en contra de eso, ¿qué se nos dice? Estás mal. Lo bueno se ha convertido malo y lo malo ahora tiene que ser bueno. Cierro el paréntesis. Entonces, si tú sabes hacer lo bueno, y voy a llamar a lo bueno, bueno, ¿ok? No lo más o menos, no. Lo que es bueno es bueno. Si tú haces lo bueno, le dijo Dios a Caín,
podrás levantar tu cara, sentirte bien con lo que estás haciendo. Pero como no lo haces, ¿verdad?, no solamente no entregaste lo mejor, sino ahora te estás enojando. Pero como no lo haces, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Pero termina con una verdad que nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Y dice lo siguiente: sin embargo, tú puedes dominarlo. Nosotros podemos dominar el pecado. Es bien cierto que a veces nuestras acciones o actitudes no son las correctas, pero si seguimos por ese camino, el pecado nos va a dominar a nosotros, mas sin embargo, nosotros podemos dominarlo a él. Porque dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos ha dado uno de poder y dominio propio. ¿Quién se domina a sí mismo? Está difícil, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo más difícil para un hombre, hablando desde el punto de vista humano, ya sea hombre o mujer? ¿Sabes qué es lo más difícil? Dominar su propio cuerpo. Podemos dominar a la esposa, podemos dominar al esposo, podemos dominar a los hijos, podemos dominar a los amigos a través de chantajes, de muchas cosas, pero dominarte a ti mismo está difícil. Está bien difícil dominarse uno mismo. Entonces, cuando nosotros nos dominamos y tenemos ese dominio propio, vamos a poder vencer ese pecado que Dios nos dice que si no lo hacemos, Él nos va a dominar a nosotros. Te pregunto, ¿Dios se lo advirtió a Caín, sí o no? Se lo advirtió. Ok. Vamos al punto número 3. Y el punto número 3 dice que la violencia destruye lo más cercano. No es a un extraño, sino es a veces a tu propio hermano. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nos regresamos un versículo atrás y Dios habló con Caín y le dijo: si hicieras lo bueno, pudieras levantar la cara, sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Pero como no lo haces, estás batallando. Y si no te pones atento, ese pecado te va a dominar. Pero si tú quieres, tú lo puedes dominar a él. Caso omiso de Caín a esta última frase. Pero si tú quieres, lo puedes dominar. ¿Quién dominó a quién? ¿Caín al pecado o el pecado a Caín? ¿El pecado, el enojo a Caín o Caín al enojo? El enojo. ¿Los celos a Caín o Caín a los celos? Los celos. Siempre que un espíritu contrario a Dios te empiece a dominar, te quiero decir que el final no siempre va a ser el correcto. Entonces, por eso vemos en nuestro país mucha violencia en las familias. Por celos, por machismo, por lo que tú quieras, pero en nuestro país hay mucha violencia. Vemos aún en nuestros días exceso de violencia para con los niños. Vemos en nuestro país muchas cosas que nos están llevando a tener una familia que no está agradando a Dios. Ahora, ¿a dónde más podría invitar Caín a Abel? ¿A dónde más lo podría invitar? Pues no había ciudades grandes. Salud.
¿verdad? ¿Qué había? Pues campo. ¿En dónde trabajaban? Pues en el campo. Para Abel era normal salir con Caín al campo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los celos, el enojo, te van a llevar a actuar dentro de tu mismo ámbito, dentro de tu mismo grupo. Ahora, ¿por qué Abel no se supo o no pudo darse cuenta de que Caín traía algo contra él? Pues porque era algo normal ir al campo. Era algo normal ir al campo. Tú y yo a veces estamos caminando, vamos al campo y traemos cosas en nuestro corazón que la gente a veces no se da cuenta. Pero tristemente dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras familias, seguimos yendo al campo con celos, con enojos y con iras. Y muchas veces ese campo es tu familia. Ese campo es tu familia. Y cuando dejas que ese enojo, que esa ira crezca y te comience a dominar, no te vas a dar cuenta en el momento que haciendo lo que siempre haces, vas a empezar a atentar contra aquellos que amas. Y podemos encontrar muchos tipos de violencia. La violencia física, la violencia emocional, la psicológica y la que normalmente conocemos, que es la de los golpes. Estando en el campo. Muchos de nosotros estando en el campo estamos sufriendo algún tipo de las violencias que les acabo de mencionar. En el campo. ¿Y quién anda contigo en el campo? Tu hermano. Entonces cuando Caín mata a Abel, pasa algo interesante. Y es lo siguiente. Un día Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Te voy a hacer una pregunta bien interesante y bien sencilla de responder. ¿Quién era el hermano mayor? ¿Quién cuida de quién? El mayor del menor. Aparte de que dejas que el celo te consuma, empiezas a evadir responsabilidades que son tuyas. Empezamos a evadir responsabilidades que nos corresponden. El papá, cuando es violento, mantiene a todos los amigos menos a su casa. La mujer, cuando es chismosa, atiende a todas las amigas menos a su casa. Bueno, a nosotros nos tocó violentos, a las mujeres lo chismoso. Parejito, para que no se enojen. Aunque a veces los hombres somos más chismosos que las mujeres. Empezamos a evadir responsabilidades. ¿Por qué yo? Que lo haga él. ¿O acaso soy el único hijo? ¿Verdad? Comenzamos con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay celo, hay enojo en nuestras vidas. Y todo eso nos lleva a ser violentos y la violencia te lleva a ser omiso en lo que tienes que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezas a dejar tus responsabilidades de papá, de mamá o de hermano. Eso es a lo que nos lleva cuando nosotros dejamos que la violencia empiece a crecer en nuestro corazón por un celo mal trabajado. Vamos a ir aterrizándolo, ¿ok?
lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar esas raíces de celos, de enojo o de resentimiento. ¿Cómo los identificas? Pues es fácil. Yo creo que todos sabemos identificar esas raíces. Cuando no estás feliz, cuando a alguien le va bien, hay una raíz ahí de celo. Cuando no estás feliz porque los demás prosperan y tú no, hay una raíz de celo. Cuando no estás feliz porque tu mejor amiga se va a casar y tú no te has casado, hay una raíz de celo. Cuando tú estás enojado porque tu amigo consiguió un carro y tú no lo puedes conseguir, hay una raíz de celo. Son bien fáciles de identificar. A veces nosotros decimos, ay, es que no me daba cuenta. Son bien fáciles de identificar. Hay personas que aún teniendo todo el éxito no saben trabajar en su corazón que a alguien más le esté yendo bien. El que no tiene nada, pues bueno, no puedes decir, bueno, pues tiene de qué enojarse, pero hay personas que aún teniéndolo todo, Caín tenía su parte, se enojó porque alguien había agradado más a Dios y no él. ¿Qué le hacía falta a Caín? Solamente obedecer a Dios, hacerlo con agrado. Pero no lo dejó, no soportó eso en su corazón y lo llevó al asesinato. Entonces, si nosotros no identificamos esos celos, esos enojos y esos resentimientos, podemos caer en el extremo que no agrada a Dios. Pero si los identificamos, lo que tenemos que hacer inmediatamente es entregarle esas emociones a Dios. Efesios 4:26. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones y los sentimientos son muy propias del hombre. O sea, son muy propias del hombre. Yo me puedo poner celoso, me puedo enojar, me puedo poner triste. O sea, todo eso está dentro de mí porque soy humano. Pero la idea conceptual de este versículo es que no dejes que eso te lleve al pecado. Enójate, pero no peques. Muchos dicen, es que Jesús se enojó. Sí, se enojó. Había una justificación en ese enojo, pero no lo llevó al pecado. Solamente hizo lo que tenía que hacer, que era cuidar la casa de su padre que estaba convirtiéndose en cueva de ladrones. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con mi enojo? Puedo enojarme, pero que no te lleve al pecado. Una de las cosas que nos lleva el enojo es a decir palabras que luego nos estamos arrepintiendo, ¿verdad? Te enojas, se te sube lo valiente, ¿verdad? Y empiezas a hablar y al rato terminas, perdóname, no lo quería decir. ¿Por qué lo dijiste? Porque estabas enojado, estabas enojada. O sea, enójate, pero no peques. Si tú estás detectando un enojo en ese momento en tu vida, entrégaselo a Dios. Y dile, Señor, cállame la boca. Y pum, se te cae la lengua. No, no es cierto. Señor, cállame la boca. Y te la va a callar. Pero el libro de Santiago nos dice algo bien importante y voy a terminar con esto. Hace ratito les dije, vamos a ir concluyendo. Ahorita ya voy a terminar. Santiago nos dice que este pequeño miembro que está aquí, que se llama lengua, es un miembro muy pequeño, pero tiene una capacidad de producir incendios. Y no te tengo que decir lo que es un incendio en tu casa, ¿ok? Ya lo sabemos. ¿Y de dónde empiezan esos pequeños fueguitos? De aquí. Pero
Si le echas poquito más combustible y se le empiezas a echar un poquito más de materia, se va a convertir en un incendio que no puedes apagar. Y esto lo produce la lengüita. Ahora, ¿de qué habla la lengua? De lo que hay en el corazón. Porque del buen tesoro sale lo bueno y del mal tesoro sale lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué dejaste que creciera en tu corazón? Por eso dice Efesios, airaos, pero no pequéis. Entonces, antes de levantar la mano, levanta una oración a Dios. Antes de levantar la mano, levanta una oración a Dios. ¿Y qué quiero con decir levantar la mano? Antes de hablar, antes de actuar con enojo, con celos, con ira, antes de levantar lo que traes, levanta una oración a Dios. Y yo estoy seguro que tu manera de responder y tu manera de actuar va a ser diferente. ¿Por qué?